Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Hermanos, hermanas, bienvenidos a esta nuestra Eucaristía. Jesús puede decir ambas cosas: tus pecados te son perdonados y levántate y anda. Esas son las palabras que Él pronuncia sobre nuestra vida, con la que nos saca de la parálisis, nos pone de pie y nos da la vida que el pecado no quita. Este es el maravilloso poder de Jesús, un poder amoroso que perdona y levanta. Nos ponemos de pie y cantamos. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí
las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantar, Él es su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantar, Él es su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantar, Él es su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, colocándonos ante el Señor y pidiendo perdón humildemente por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Julio. Lectura del libro del Génesis. Después que Abraham permaneció largo tiempo en el país de los filisteos, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo. Él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. A la madrugada del día siguiente, Abraham ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus servidores y a su hijo Isaac, y después de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, alzando los ojos, divisó el lugar desde lejos y dijo a sus servidores, quédense aquí con el asno, mientras yo y el muchacho seguimos adelante. Daremos culto a Dios y después volveremos a reunirnos con ustedes. Abraham recogió la leña para el holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Él, por su parte, tomó en sus manos el fuego y el cuchillo y siguieron caminando los dos juntos. Isaac rompió el silencio y dijo a su padre Abraham, Padre. Él respondió, sí, hijo mío.
Tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios proveerá el cordero para el holocausto, respondió Abraham. Y siguieron caminando los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo: no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a ese lugar: el Señor proveerá. Y de allí se origina el siguiente dicho: en la montaña del Señor se proveerá. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Abraham regresó donde estaban sus servidores. Todos juntos se fueron a Beerseba, y Abraham residió allí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor, porque Él escucha el clamor de mi súplica, porque inclina su oído hacia mí cuando yo lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Los lazos de la muerte me envolvieron, me alcanzaron las redes del abismo, caí en la angustia y la tristeza. Entonces invoqué al Señor: por favor, sálvame la vida. Caminaré en presencia del Señor. El Señor es justo y bondadoso. Nuestro Dios es compasivo. El Señor protege a los sencillos. Yo estaba en la miseria y me salvó. Caminaré en presencia del Señor. Él libró mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. Yo caminaré en la presencia del Señor, en la tierra de los vivientes. Caminaré en presencia del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla.
Al ver la fe de estos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos escribas pensaron: «Este hombre blasfema». Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y camina». Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos reflexionando la palabra de Dios en esta celebración. Iniciamos el mes de julio y la palabra de Dios a través de San Mateo. Estamos ya en este capítulo 9 del 1 al 8, el paralítico que es curado. Pero aquí también está el poder de Jesús sobre el perdonar los pecados. Son dos elementos muy importantes que San Mateo nos da a entender, es decir, el pecado que nos mantiene en parálisis. El pecado es lo que no nos deja, entonces, queridos hermanos, avanzar, ser buenos cristianos, ser honrados ciudadanos, dejar la corrupción. Es el pecado, al final de cuentas. Donde uno se va, escucha que siempre hay corrupción. Siempre es a cuña mañana, esa va la mondata. Va esa vaya ya aprovechada peñandera pichare. ¿Dónde voy a ganar más? ¿Dónde voy a hacer el menor esfuerzo? Y así sucesivamente. Queridos hermanos, entonces es esto lo que el Señor nos pide que nosotros podamos cambiar. Estamos entonces como cristianos, estamos paralizados con una mentalidad. Y más aún cuando nosotros, incluso en el aspecto religioso, después, queridos hermanos, nosotros decimos la cuestión, por ejemplo, del diezmo. Eso también es un peligro grande con respecto a la platita, ¿verdad? O sea, ir detrás de estas cosas. Entonces, pensamos y decimos, y bueno, yo doy mi plata, doy a los pobres, doy aquí, doy allá, doy a no sé a quién, pero sin embargo, por otra parte, porque lo que nosotros estamos robando, lo que nosotros estamos dejando para nosotros. Y queremos acallar nuestra conciencia con respecto al mal que estamos haciendo. Hay muchos que están entonces en esta clase de actividades. Entonces, queridos hermanos, hoy la palabra del Señor, cuando nos está hablando en primer lugar del poder que tiene Jesús de estas dos cosas: tus pecados te son perdonados y levántate y anda. Entonces, estas son las palabras que Jesús pronuncia sobre nuestra vida. Cuando hay entonces teoría, cuando de yara o mañana esa, Dios que lee el corazón, Dios que lee nuestra conciencia, Dios que conoce entonces cómo somos nosotros y cómo estamos actuando, ¿verdad? Entonces es ahí donde viene la palabra del Señor, viene, lleva nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Por eso que justamente es un Jesús que sube a la barca, que atraviesa el lago, es decir, Jesús mismo que entra en nuestra comunidad, quiere decir un Jesús que sube a la barca. Un Jesús que con la comunidad se pone en camino, atraviesa el lago, quiere decir que nos invita a toda la comunidad. ¿Se acuerdan que la barca significaba la comunidad y el lago significaba las dificultades, los problemas, los obstáculos que encontramos? Añande Yaraco o Urire Peñande Apuitepe, esta es la encarnación. Estar en medio de nosotros, ella caña de ahí nos dice, podemos atravesar, podemos cambiar entonces nuestra vida, pasemos del otro lado. Esto significa justamente que nosotros podemos cambiar, podemos salir de nuestra parálisis, podemos salir de la corrupción, podemos salir de todo aquello entonces que no nos ayuda a vivir cristianamente nuestro compromiso, así como el Señor nos pide para una realización plena cristiana. O si no, con nosotros, queridos hermanos, no estamos viviendo como cristianos. Es decir, no es solamente que no estamos viviendo como cristianos, sino que directamente tenemos que decir, no somos cristianos.
porque esa no es la característica del cristiano. La característica del cristiano es justamente la de ponerse de pie, la de no quedar en la camilla, no quedar entonces ahí con la parálisis en la vida cristiana, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser, sino que aquí el Señor nos pide músculo, nos pide movimiento, nos pide cambio, nos pide siempre entonces que apuntemos hacia adelante. Y esto es lo que tenemos que pedir, ¿verdad? Aquí le tenemos a este paralítico tendido en una camilla. El que está tendido en una camilla ya te está diciendo todo. Diga, tú iba a beber, ya puedo llevar. Hoy minte, me beber. O respiraminte, me beber. La vida cristiana, la vida nuestra, estamos simplemente, ¿verdad? Pero atención, Jesús entonces lo que quiere, y para eso Él viene, por eso es Yeshua, nuestro Salvador. Y por eso es que Jesús, en primer lugar, se dirige a este paralítico pidiéndole confianza. Hijo, ten confianza. Es decir, centrarse un poco en el Señor que viene, en el Señor que quiere cambiarnos, el Señor que nos está entonces ofreciendo esta posibilidad. Pero vean, agoña de ya de confianza, ¿verdad? Tenemos que centrarnos, ¿verdad?, en el Señor para que podamos desde ahí hacer los cambios. Si nosotros no confiamos en el Señor, si nosotros no nos postramos ante el Señor, si nosotros no miramos desde Dios, que es el único que nos puede cambiar, como decimos siempre, ¿verdad? Jesucristo, nuestro único Salvador, el nombre Yeshua, Salvador, entonces no vamos a tener esa confianza si no nos acercamos, si no nos adherimos plenamente, si no lo conocemos. Y entonces, fíjense que después aquí aparecen algunos escribas que piensan y que dicen, este hombre blasfema, es decir, aquí siempre, queridos hermanos, vamos a encontrar personas que se ponen como obstáculo también en este camino de la conversión. En vez de ayudar, en vez de decir, cierto, aquí es el Señor el que nos perdona, es el Señor el que viene junto a nosotros, siempre vemos entonces ese puntito negro en la otra persona. Este está blasfemando. ¿Cómo puede decir esto? ¿Cómo nos puede exigir que cambiemos? En síntesis es eso, ¿verdad? ¿Quién se considera esto? Este hombre, ¿verdad? Y bueno, pero Jesús entonces, mirando y conociendo también nuestro interior, queridos hermanos, igual insiste. E insiste justamente comenzando por lo elemental y fundamental. En el momento en que nosotros nos damos cuenta de que somos perdonados, en el momento en que nosotros vivimos esa misericordia del perdón de Dios, ciertamente que también vamos a comenzar a cambiar en nuestras actitudes y en nuestra forma de actuar. Entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy en esta Eucaristía. Levántate, camina, dale fuerza. Entonces tenemos que tener esta actitud también, porque sabemos que el Señor en su misericordia nos perdona y nos regala su gran misericordia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Respondemos, Señor, que tu misericordia nos renueve. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por nuestra Iglesia, para que fomente la apertura hacia la humanidad y solidaridad de los fieles, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que busquen dar el ánimo a los que necesitan una ayuda espiritual y material, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por las autoridades de nuestro país, para que dejen de fomentar el fanatismo y el prebendarismo, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por nuestros enfermos,
para que recurran con mucha confianza al único médico, Jesús. Oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por las familias, para que ofrezcan sus hijos a Dios y tengan su bendición en todo momento, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Escucha, Padre de bondad, todas estas súplicas que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia, que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas, en efecto, de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo,
para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en las tribulaciones, ni deje de darte gracias en el gozo por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Qué alegría hospedarte en nuestra tienda, recibirte en abrazo y comunión, y dejar que tu fuego nos encienda en hoguera de amor el corazón. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Comulgar es amar a los hermanos, compartir entre todos nuestro pan. Comulgar es vivir el Evangelio y por Cristo dejarse transformar. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Con el vino y el pan de Eucaristía, nos prepara el Señor un gran festín. El banquete de Pascua es profecía
del banquete que nunca tendrá fin. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Oración final. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos para esta jornada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y buen inicio de este mes de julio. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Moi, c'est Julie. Moi, c'est Jonas. Et nous avons 19 ans de temps de vie ensemble de mariage. Voi sposi avete il dono della grazia del sacramento che vi può rendere perfetti nell'amore. E allora parliamo di questo amore. L'amore è paziente, è benevolo.
L'amore non è invidioso degli altri, non si vanta, non si gonfia di orgoglio. L'amore non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si arrabbia. L'amore non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. À nos 17 ans de mariage, nous avons senti le besoin de nous retirer pour mettre la lumière sur les zones d'ombre de notre vie de couple. Assistés d'un prêtre, nous sommes sortis tous enrichis de cette expérience. Et le père nous a même demandé de prier pour lui. À l'issue de cette rencontre, on a éclairé beaucoup de zones d'ombre dans les difficultés. Il est arrivé un jour où je n'étais pas content. Il y avait un malentendu entre nous. Et moi, quand il y a le malentendu, je boude, je ne parle pas, je parle très peu. Alors un matin, je me réveille, je vois dans mon placard, il y avait un cadeau. C'était mon anniversaire, j'ai pris le cadeau, j'ai apprécié. Je suis sorti, je suis sorti, j'ai présenté aux enfants. J'étais très content. Et comme ça, le malentendu venait ainsi d'être justifié. L'amore tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta, tutto, qualsiasi cosa, è amore nonostante tutto. Amare vuol dire rallegrarsi per l'altro, per i suoi successi. Quanto è importante insegnare ai bambini, da piccoli, a festeggiare la gioia degli altri. Un compleanno, una conquista, festeggiarlo, perché è bello che la famiglia sia il luogo dove si festeggia la gioia. Ok, il y a eu encore un autre événement. Chaque matin, les enfants au réveil viennent dans notre chambre pour nous saluer. Et un matin, le cadet qui avait à l'époque 6 ans est entré, il a trouvé une scène. Maman était en train de dire au revoir à papa avant de partir au travail. Mais papa ne voulait pas répondre parce qu'il boudait. Alors un moment, l'enfant a dit à sa maman, il faut partir, papa a compris, il faut partir. Et on s'est entendu. Oui, nos enfants représentent beaucoup pour nous. Moi particulièrement, quand je rentre tous les jours du travail, je les salue en les embrassant individuellement. Tous les 4, je les salue en les embrassant. Ça me permet de juger un peu leur température au corps pour voir s'ils vont bien ou pas. Et quand il y a un début de fièvre, je le sens déjà. Voilà, c'est comme ça que les jours. C'est pareil pour le moment, c'est comme ça que je les salue quand il arrive comme È la forza dell'amore che supera ogni minaccia, che fa resistere e ci rende saldi e affidabili. L'amore permette ai bambini di dire dei propri genitori: so che mamma e papà ci saranno sempre. Su di loro io posso contare e posso affidarmi del loro amore. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre
has liberado mi vida, mi alma y corazón. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Llagas fuimos curados en tu cruz, fuimos elevados con tu sangre, has liberado mi vida, mi alma y corazón. Llagas fuimos curados en tu cruz, fuimos elevados con tu sangre, has liberado mi vida, mi alma y corazón. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, yo confío en ti.